En el siguiente video se hablará de distintas anomalías que se puedan presentar en la etapa embrionaria en el sistema nervioso central, mostrando a la par imágenes de resonancia magnética que identifican las estructuras que se ven afectadas. Anencefalia. La anencefalia es una alteración del desarrollo cerebral letal que resulta en hemisferios no evolucionados o ausencia total de ello. En algunos casos, solo los huesos del techo del cráneo están ausentes o los de la base muestran defectos estructurales. Puede existir anencefalia parcial o total. Las dos están dadas por problemas en el cierre del tubo neural. Pueden ocurrir por toxicidad medioambiental externa o por bajos consumos de ácido fólico en la madre. Por otra parte, encontramos factores genéticos asociados a esta condición, por el gen MTHFR, la cual está implicada en la deficiencia de vitamina B9, que es el factor de riesgo más alto en el cierre del tubo neural. Las moléculas involucradas en el proceso de la formación de la placa neural son SHH, SLOC, Notch, cadeninas N y cadeninas E, entre otras moléculas que facilitan este proceso, por lo cual es muy difícil especificar cuál de todas estas moléculas falla al momento del cierre del tubo neural. Entonces, se dice que es una serie de errores masivos que ocurren en cadena para generar las siguientes alteraciones. Siendo el caso de la anencefalia total, embriológicamente se da por un problema en la inducción del tubo neural o por un daño en la placa neural entre la segunda y tercera semana de vida intrauterina, lo cual genera ausencia de las tres principales vesículas cerebrales, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, lo cual explica por qué el feto no puede desarrollar sus hemisferios cerebrales, no desarrolla las vesículas ópticas, generando aniopía, y tampoco desarrolla el tallo cerebral. Por otra parte, la anencefalia parcial está dada por problemas embriológicos entre la tercera y cuarta semana de vida intrauterina, por lo cual va a tener vesículas ópticas y va a tener el desarrollo de la tercera vesícula, romboencéfalo, lo que posteriormente se va a desarrollar como parte posterior del cerebro, cerebelo, protuberancia y bulbo raquídeo. Finalmente, estas dos alteraciones pueden ser letales o compatibles con la vida, dando el ejemplo de la anencefalia parcial, que es compatible con la vida, pero va a tener repercusiones en la vida posterior del niño, generando problemas psicológicos, sociales, retraso mental, entre otros defectos que pueden desarrollarse en la vida de él. Encefalocele está dado cuando una porción del encéfalo se vagina a través de un orificio craneal, generalmente situado en la línea media, llamado cráneo bífido. Está cubierto por tejido cutáneo, puede ir acompañado de alteraciones craneofaciales como microcefalia, protrusión ocular, nariz prominente, fisura palatina o ensanchamiento del esqueleto facial. Pueden ocurrir 5 diferentes tipos. Primero, cráneo bífido oculto, que no se acompaña de tejido intracraneal. Segundo, meningocele craneal, donde el contenido del saco avejigado es únicamente meningio. Tercero, encefalomeningocele, en que engloba el cerebro o el cerebelo. Cuarto, hidrocefalocele, se comunica con el sistema ventricular. Quinto y último, encefalocitomeningocele, cuando contiene todo el sistema. Estas enfermedades pueden llegar a ser compatibles con la vida o no. En el caso de sobrevivir, podemos encontrar problemas en el desarrollo neurológico, dependiendo de cuál sea la patología y qué tan grave haya sido. También encontraremos disminución en las actividades físicas, psicológicas, en los pacientes que presenten dichas enfermedades. La siguiente enfermedad es mielomeningocele. Primero que todo hay que tener en cuenta que si en el saco de la hernia se encuentran estructuras nerviosas, se diagnostica que el paciente presenta una mielomeningocele. Sin embargo, si en el saco de la hernia no se encuentran estructuras nerviosas y si únicamente está comprendido por tejido grasa y o conectivo, se diagnosticará como meningocele. Embriológicamente, la mielomeningocele es una protrusión sacular que contiene la placa neural y se debe por una falta de fusión vertebral posterior, que causa una salida significante de las meninges y displasia de la médula.
Básicamente, la mielomeningocele es un defecto del cierre del tubo neural al final del primer mes que provoca el cierre incompleto de los arcos posteriores de las vértebras. El conducto vertebral y los nervios raquídeos pasan por los agujeros intervertebrales, por lo que al momento en el que no se completa el cierre del arco posterior de las vértebras, esta secuencia de la médula espinal se verá interrumpida y comenzará a surgir la bolsa que se ve presente en esta enfermedad. Por otro lado, también se puede deber a un defecto de ascensión de la médula espinal que permanece fijada al sacro por un filum terminale corto y ancho. En este caso, en el embrión, la pía madre forma un cordón filiforme, fibroso, que queda adosado al periósteo de la primera vértebra coccigia en el extremo caudal de la médula. Adicionalmente, las moléculas que se ven involucradas en esta enfermedad son MTHFR, que se encarga de dar las instrucciones para que se produzca la proteína que está involucrada en el proceso de vitamina B9. Morfológicamente, esta enfermedad se caracteriza por el compromiso del tejido nervioso de la médula espinal, sus raíces nerviosas, el hueso de la columna vertebral y los tejidos blandos que la cubren, piel y tejido subcutáneo. No se presentan alteraciones morfológicas en las extremidades superiores ni en las inferiores, al igual que el aparato digestivo y los genitales, lo que sugiere que morfológicamente solamente se ve comprometido el tejido nervioso y sus recubrimientos. Por último, fisiológicamente el saco o la hernia que se ve presente es de un tono rojo o amarillo, con vasos delgados y frágiles. Las raíces nerviosas pasan a través del saco y la médula espinal y permanecen unidas al defecto óseo de la espina dorsal. En la mayoría de los casos el saco se rompe dejando expuesta la placa neural. La ubicación más frecuente es en la región lumbar y puede ser una única bolsa o pueden presentarse 2 o 3 simultáneamente a diferentes alturas de la columna. Por otro lado, durante la 5ª a la 10ª semana de gestación se da un proceso llamado la inducción ventral. Las anormalidades más frecuentes en este proceso comprenden la holoprosencefalia, el síndrome de Dandy-Walker y la displasia septo-óptica. En lo que respecta al síndrome de Dandy-Walker, se caracteriza por una fosa posterior aumentada de tamaño, además de un vérmice leveroso ausente o solo ausencia de su porción anterior. En su lugar existe un quiste que representa la expansión del cuarto ventrículo. Sus anormalidades embriológicas están asociadas en la mayoría de los cromosomas. Embriológicamente es una enfermedad no genética en la que se presenta una denominada trisomía. Por ello, está asociada con las trisomías 13, 21 y 9. Puede también presentarse durante un desarrollo embriológico cuando los genes FOXC1 encargados del segmento anterior del ojo están mutados, al igual que el gen Z1C1 encargado de transcribir una proteína que regula el desarrollo y la maduración del cerebelo. Una persona que presenta síndrome de Dandy-Walker al no existir la porción anterior del vértice cerebelo o al estar ausente en su totalidad, puede perder el tono muscular y la capacidad de su equilibrio. Además, presentaría problemas en la visión al no desarrollar el segmento anterior del ojo. Otra de las anomalías es la displasia septo-óptica o síndrome de Monsier, caracterizada por la ausencia de los nervios y las vías ópticas, además de la disrupción de la pituitaria y la malformación de estructuras cercanas a la línea media del cerebro, tal como lo son el cuerpo calloso y el septum pelúcido. Últimos estudios la asocian con factores ambientales como infecciones virales, medicamentos e interrupciones del flujo sanguíneo, junto con mutaciones en los genes OTX2, SOX2 y HSX1. SOX2 es el encargado para el desarrollo de los ojos, OTX2 es el encargado para la formación de los nervios ópticos y el gen EASX1 es el encargado de la formación del cerebro frontal y estructuras como la pituitaria. En esta enfermedad, si no hay formación de las estructuras oculares, el paciente no podría ver. Por presentar agenesia parcial del cuerpo calloso, podría presentar un déficit intelectual y trastornos de conducta, o en el peor de los casos, un retraso mental grave. Por último, en lo que respecta a la holoprosencefalia semilobar, esta enfermedad se caracteriza por la existencia de una cavidad ventricular única y ubicada en la zona posterior. Ambos hemisferios se encuentran parcialmente separados. Sus características embriológicas están denominadas por la proteína SHH, la cual se encuentra alterada y es la proteína a cargo de la formación del tubo neural, de los somitas y el intestino del embrión. El siguiente tema a tratar son las alteraciones que se dan alrededor de la 4ª y 5ª semana de gestación en la fase de proliferación y diferenciación celular que sigue al cierre del tubo neural y que es anterior a la migración neuronal. Estas anormalidades se podrían dividir en defectos de la división celular y en defectos de la histogénesis, que pueden estar acompañados por errores en la citocinesis.
Dentro de las anomalías más comunes se encuentran la microcefalia, macrocefalia, hemimegalencefalia y la esclerosis tuberosa. La microcefalia se puede definir como un perímetro cefálico o 2 desviaciones estándar por debajo del promedio. De igual manera, es posible clasificarla en primaria y secundaria. La primaria se refiere a un defecto en el desarrollo embrionario cerebral y la segunda es una detención del crecimiento cerebral postnatal. Existen diferentes causas para esta anomalía, como lo pueden ser los síndromes y trastornos genéticos, errores en el tamaño y el número de las células de la microcefalia primaria. Las consecuencias secundarias clínicas o fisiológicas de los pacientes que presentan una microcefalia primaria incluyen trastornos neurosensoriales como la ceguera y la sordera, trastornos psicológicos, defectos motores, crisis convulsivas, retraso mental leve, comportamiento hiperkinético, entre otros. Por otro lado, se considera como macrocefalia el crecimiento anormal del perímetro cefálico, estando este por encima de 3 desviaciones estándar para la media de edad, sexo y edad gestacional. En esta anomalía existe un defecto en exceso de proliferación celular. Dependiendo de su etiología, se pueden distinguir diferentes tipos de macrocefalia, como lo son la hidrocefalia, la megalencefalia, cada una de ellas con su sintomatología y sus consecuencias fisiológicas distintas. Otra anomalía que se da como consecuencia de un error en la proliferación y división celular tiene el nombre de hemimegalencefalia. Es una alteración compleja que incluye alteraciones tanto de la proliferación como de la migración. Puede afectar al cerebro y/o al cerebelo. El patrón de circunvoluciones del hemisferio afecto es anormal. El neocórtex pierde su organización laminar, se observan células gigantes multinucleadas y son frecuentes las heteropatías neuronales y gliales. Suele cursar con un retraso mental de grado variable, hemiaparesia y epilepsia. Puede presentarse de forma aislada o bien en el contexto de síndromes neurocutáneos o asociada a errores innatos del metabolismo como anomalías de la cadena respiratoria. Muchos casos cursan con una encefalopatía focal progresiva y requieren cirugía. El cuarto tipo de la lista de las anomalías del sistema nervioso central son las que comprenden trastornos de la fase de migración celular que suelen desarrollarse entre la 4ª y la 20ª semana de vida fetal. A lo largo de estas semanas, el feto desarrolla surcos, circunvoluciones y se forma la comisura cerebral y la corteza cerebral. Las más frecuentes malformaciones neuronales son la agiria, la lesencefalia, la microgilia, o también llamada polimicrogilia, la materia gris heterotropía, agenesia o disgenesia del cuerpo calloso y esquistocefalia. Una de ellas es la polimicrogilia o microgilia, en la cual muestra macroscópicamente malformación cerebral del desarrollo cortical y específicamente hay un aumento en el patrón de giros en la superficie cerebral, generando pequeñas circunvoluciones separadas por surcos poco profundos y una lámina cortical anormal. Microscópicamente, las neuronas alcanzan la corteza pero no forman capas corticales de forma normal. Hasta el momento se desconoce la causa de la afección, pero los investigadores tienen 3 hipótesis. Primero, se ha generado por una infección intrauterina por citomegalovirus. Segundo, debido a una isquemia intrauterina. Y por último, una alteración en el gen GPR56. La polimicrogilia cerebral puede ser generalizada, focal o multifocal, lateral o bilateral, y dependiendo de las áreas y la cantidad de ellas implicadas, el cuadro clínico variará, aunque la gran mayoría de los casos presenta retraso psicomotor y epilepsia. También existe la agenesia de cuerpo calloso, que consiste en la ausencia total o parcial del cuerpo calloso, la cual es la principal conexión entre los 2 hemisferios cerebrales. Esta afección puede presentarse de forma congénita o mediante una condición neuropatológica. El cuerpo calloso es una estructura derivada de la placa comisural superior y cuando la agenesia es total, no se genera una migración o diferenciación de esta estructura. Es parcial cuando se produce por una agresión de la lámina terminal durante la 7ª o 11ª semana de gestación y después de la 18ª semana se producen hipoplasias, la cual el direccionamiento de la estructura está presente pero no es funcional debido a que los nervios no se desarrollaron para formar la estructura. La agenesia de cuerpo calloso puede asociarse con malformaciones en el cuerpo del gestante, como defectos en la línea media facial.
Dependiendo de la gravedad de la agenesia y las anomalías cerebrales asociadas, sus síntomas variarán de leves a graves, ya que la inteligencia de este individuo puede ser normal o obtener un retraso. Además, tendrá un compromiso de las habilidades que requieren relacionar los patrones visuales y, en un caso grave, presentar convulsiones, hidrocefalia y espasticidad. No existe un tratamiento para la agenesia de cuerpo calloso. El tratamiento usualmente implica el manejo de que los síntomas presenten. Otra patología que hace parte de este grupo es la esquistoencefalia, en donde las fisuras cerebrales del paciente se extienden desde la superficie pial hasta el ventrículo lateral. Este trastorno puede desarrollarse durante el tercero al quinto mes de gestación. Además, se puede clasificar en de labio cerrado o de labio abierto, dependiendo de la separación de las hendiduras. Cuando los bordes de las hendiduras se aproximan entre sí, se denomina esquistoencefalia de labio cerrado, y cuando están considerablemente separadas y contienen entre sí líquido cefalorraquídeo, son de labio abierto. Esta afección puede ser unilateral, asimétrica o bilateral. La simétrica congénita es un defecto de un espesor del folículo cerebral. Las causas no se conocen, pero una de las hipótesis más aceptadas dentro de la comunidad científica es la mutación en el gen de desarrollo Home-Box EMX2, que ayudan a la expresión de los siguientes tres tejidos: el telecéfalo dorsal, el neuroepitelio olfatorio y el sistema urogenital. También podría deberse a una afección durante la gestación de citomegalovirus. La dimensión del cuadro clínico depende de la ubicación de la malformación y de si está asociada a otras alteraciones morfológicas. Por ejemplo, puede generar un compromiso motor si se ubica en el lóbulo frontal. Otro grupo son las anomalías de mielinización, que son hecho mayoritariamente postnatal. Va de los 6 meses hasta la finalización de los 2 años de edad y normalmente ocurre en ciclos y en dirección de caudal a cefalo. Cuando este fenómeno se produce anormalmente, suele estar relacionado con un retardo en el desarrollo. Los tipos de anomalías son la mielinización acelerada, el retraso en la mielinización, la dismielinización y la desmielinización. Estas anomalías pueden ser parte de síndromes, por ejemplo el de Such-Weber, en el que puede haber una mielinización acelerada del hemisferio afectado. Cuando se genera un retraso en la mielinización, significa un desarrollo más lento e incompleto del niño. Dependiendo del lugar, generará ciertos tipos de enfermedades. Ya hemos comentado los factores intrínsecos que pueden producir malformaciones del sistema nervioso del feto, pero no son las únicas que hay. Para ello está nuestro sexto y último grupo, que son los factores extrínsecos. Ellos pueden ser causados por infecciones, por tóxicos, por isquemia, por anoxia, traumas o enfermedades metabólicas maternas que pueden causar las siguientes anomalías: atrofia cerebral cortical, hematrofilia cerebral, hidransencefalia, encefalopatía cavernosa multifocal, leucomalacia periventricular, infartos cerebrales, hemorragias y calcificaciones. Dependiendo del momento de exposición y el tiempo que haya durado puede darse una atrofia cortical cerebral o una hidranencefalia. Cuando el tiempo de exposición a estos agentes fue corto y en una fase tardía del desarrollo, el único síntoma puede ser la atrofia cortical cerebral, caracterizada por degeneración de la corteza cerebral y desmielinización difusa del cerebro. Dependiendo de la localización, generará síntomas diferentes. Por ejemplo, la atrofia cortical posterior, en la que hay una degeneración de la corteza occipitoparietal, de las vías dorsal y ventral del procesamiento visual, se manifestará inicialmente con ataxia óptica, problemas del cálculo de las distancias, apraxia psíquica de la mirada, también llamada ataxia ocular, apraxia de la mirada o apraxia oculomotora, generando la aparición de elementos del síndrome de Blind y el síndrome de Autism. Cuando el tiempo de exposición es largo o se produjo en una fase temprana del desarrollo fetal, produce hidranencefalia, que se caracteriza por la acumulación anormal del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo y una expansión de los ventrículos del cerebro, provocando una ampliación del cráneo, especialmente de la frente, y una atrofia del cerebro. Puede ser un trastorno congénito o adquirido por isquemia, infección o trauma en el feto que ocurre después de la 12ª semana de edad gestacional. La hidranencefalia ex vacuo se refiere a la dilatación ventricular que se produce como resultado de la pérdida de la sustancia a partir de un infarto cerebral y de otras condiciones. La isquemia y la hemorragia también hacen parte de este grupo. Ellos se pueden dar en cualquier momento del periodo intrauterino o durante el trabajo de parto, y dependiendo de la fase en la que se dé y el tiempo, generará diferentes daños.
La isquemia es una alteración del flujo sanguíneo celular o tisular que es insuficiente para mantener su normal funcionamiento. Ella puede generar hipoxia, que es la disminución del oxígeno en los tejidos activando el metabolismo anaerobio de las células. Aumenta las posibilidades de isquemia en embarazos generales, traumatismo materno o fetal, desprendimiento placentario, hipotensión materna o diabetes mellitus materna. La encefalopatía hipóxica isquémica se produce como consecuencia de la ausencia de oxígeno al cerebro, bien sea por hipoxemia arterial o isquemia cerebral, o por la concurrencia de ambas situaciones. Ellas pueden ser leve, moderada o severa, dependiendo de la capacidad de despertar del niño, tono muscular, respuestas motoras y reactividad que presente. Cuando es moderada hay convulsiones aisladas o repetitivas, y cuando es severa hay signos de disfunción del tallo cerebral. La hemorragia intersticial generalmente implica la matriz germinal, que es un tejido subependimario adyacente a los ventrículos laterales. Da origen a las neuronas que llegarán a la corteza cerebral por migración, es altamente vascularizados y sus vasos son muy delicados, sangran fácilmente ante distintos tipos de estrés perinatal. Es una estructura transitoria del cerebro fetal que hace regresión por apoptosis hasta desaparecer hacia la semana 32 o 34 de gestación. Genera el surco caudotalámico. Puede ser resultado de una hipoxia, coagulopatía, hemorragia intraplacental o puede ser razón de iatrogenia debido a la ingesta materna de drogas. Se clasifica según el grado y a mayor grado, más frecuente e importante serán las secuelas neurológicas. Grado 1. La hemorragia se localiza en la matriz germinal, puede ser unilateral o bilateral. Grado 2. La hemorragia se extiende al ventrículo lateral sin producir dilatación. Grado 3. Hemorragia intraventricular acompañada de dilatación ventricular aguda y combinante. Grado 4. Compromete la parénquima cerebral vecina.